.7 canal de YouTube APP Bahía. Todos los 2 de septiembre, los segundos de septiembre, se celebra el Día de la Industria Nacional en Argentina. Correcto. Bueno, para charlar un poco de cómo está la industria, no en todo el país, pero quizás sí algún comentario sobre el contexto podamos obtener, está Martín Goslino, que es economista y director del Centro de Estudios de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Martín, buenas tardes. Matías, Juliana y Julián, te hablamos hoy en la tarde de APP. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, Martín, contentos de poder hablar con vos. Bueno, ¿cuál es el contexto de la industria, si se puede aglomerar a toda la industria en un solo indicador? Pero, por ejemplo, miraba capacidad instalada, el último dato, daba 58 el uso. ¿Qué situación se encuentra en la industria y también en Bahía post-inundación? Bueno, empecemos por un panorama de la industria a nivel, podríamos decir, nacional, ¿sí? No sé si ustedes me están escuchando bien ahí, chicos. Sí, te escuchamos bien, Martín. Ah, perfecto. Yo escuchaba con rebote, ahora se ve que lo corrigieron 10 puntos. Decía, a nivel nacional, hoy me consultaba también una colega de ustedes y yo creo que la palabra clave para entender cómo está la industria hoy es la palabra heterogeneidad, ¿sí? No tenemos una situación en la que todos los subsectores de la industria vayan o para arriba o para abajo, o al menos la mayoría. Tenemos grandes diferencias según ese sector o rubro industrial esté orientado al mercado interno, según qué tanta competencia externa tenga y fue permeable al ingreso de productos del exterior, a qué vinculación con el dólar tenga, cuánto depende de la demanda local y demás. O sea que la verdad que preguntar cómo anda la industria, yo te diría, depende a quién le preguntes, ¿no? Agarrás a podríamos decir, alguien del rubro energético o del rubro agroindustrial y va a decir, mirá, la verdad que las condiciones macroeconómicas nos mejoraron muchísimo la ecuación y las perspectivas, y agarrás a alguien de la construcción o obras de infraestructura y te dice, estamos parados hace 1 año y medio. Entonces, muy difícil trazar un panorama homogéneo, ¿no? Ese yo creo que es el principal dato. Y aquí en Bahía, además de que sucede eso, yo diría que tenemos todavía las secuelas de la inundación, que, como ustedes saben, y ya hemos charlado acá en este mismo portal, afectó muchísimo a todo lo que es la industria más chica, ¿no? Siempre hablando del sector industrial, no de otros. Pero a las empresas más chicas, bueno, fue realmente muy complicado, no tuvieron espalda, tuvieron que recurrir a fondearse con créditos que no eran para nada accesibles y eran escasos. Bueno, así que ese es el panorama. Estamos hablando con Martín Goslino del Centro de Estudios de la Unión Industrial. Martín, aquí te saluda Matías Ollamburo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? Hay una encuesta industriales del INDEC que habla de un 30% de empresarios que dicen que disminuirían sus planteles de personal, o sea, que están pensando en despidos. ¿Ese panorama se observa acá en Bahía Blanca o no se refleja? Hasta en la última encuesta que nosotros hicimos a nuestros asociados, no, en absoluto no. Te diría que había predominio de planteles iguales o levemente mayores, y en las empresas, esa última medición la hicimos a mediados de año, ¿no? Nos tocaría otra hora a nuestros socios, que no la vamos a hacer hasta que no pase la turbulencia de las elecciones, porque no tiene ningún sentido, y ahí sí vamos a ver qué perspectivas quedan, digamos, qué situación general queda y qué perspectivas para el año que viene, una vez dilucidada toda la incertidumbre electoral. Y esta última... Perdón, continúa, perdón, te interrumpí. Te decía, eso que vos mencionás no ha sucedido en Bahía. Por supuesto que sí ha habido recambios de personal, despidos por goteo, sí, eso no vamos a ser necios, eso está clarísimo, pero no con la masividad que se ha notado en otros rubros industriales o en otros sectores económicos que no son la industria. Y en esa encuesta que vos hacías referencia, ¿cuál es la actitud aquí en Bahía Blanca respecto a la situación económica? ¿Una actitud de expectativa, de incertidumbre? Mirá, la última medición que hicimos daba
fue antes de todos estos líos, ¿no? Sí, Y sí, de es todos todo muy estos cambiante, ¿no? deslices del programa de estabilización. Digamos, antes de todo eso, daba incluso mejores perspectivas que las que veíamos a finales del año pasado, ¿sí? Pero bueno, como dicen los adolescentes de ahora, pasaron cosas, ¿no? Yo creo que queda claro que el programa macroeconómico de estabilización, un poco como lo llama el gobierno, ha encontrado algunos límites, ha sufrido cambios, han tenido que pegar determinados volantazos y me parece también que hay cuestiones políticas que están influyendo mucho y esta incertidumbre electoral que te mencionaba mete muchísimo ruido, ¿no? Yo hoy comentaba también en otro reportaje que el principal ruido que mete una elección es el freno a toda toma de decisiones. Vamos a esperar un poquito más a ver qué pasa dentro de un mes, ¿no? Martín, decías que es heterogéneo y también pensaba, no sé si también existe como una dualidad, porque si por ejemplo vamos al rubro textil, la importación de estos productos que vienen de China por plataformas y demás, obviamente genera un daño directo, o la importación directamente de materias primas hace que quizás la industria textil quede un poco destruida en algunos sectores, en algunas situaciones puntuales, pero por ejemplo, también pensaba en la facilidad para importar y el acceso al dólar hace que algunos puedan, no sé, comprar maquinaria, empezar a producir, pero a su vez la producción y la demanda de productos finalizados, de valor agregado en esos productos, bajó. Tiene que ver también un poco con que no se termina de ver qué quiere producir la Argentina, de cuál es la política industrial de Argentina todavía. Sí, lo explicaste mejor que yo. Te voy a traer a labura conmigo. Clarísimo lo que acabas de decir. Es clarísimo porque vos fíjate que en otra época que ha sucedido lo mismo, ¿sí? Década del 90, en el que había una gran protección y se desreguló, se liberalizó el ingreso de productos extranjeros y demás, fue caótico en los primeros años y luego se encontró como la virtud de eso, de poder modernizar maquinarias, incorporar capital, como un elemento que va a traer eficiencia, productividad, etcétera. Y luego todo eso desapareció cuando cayó la convertibilidad, volvimos a otro régimen económico, también de menor apertura, ahora vuelve la apertura. Entonces, yo creo que lo que vos acabas de decir es muy certero, ¿no? Todavía no nos estamos definiendo, no solo qué quiere producir Argentina, cuánto valor quiere agregar, en qué quiere agregar valor, en qué somos buenos y en qué no. Todavía no estamos de acuerdo en si es conveniente abrir, cerrar, en cuestiones básicas, ¿sí? Entonces me parece que eso hace muchísimo más difícil la concreción de resultados en plazos más razonables. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Estamos hablando con Martín Goslino del Centro de Estudios de la Unión Industrial Bahía Blanca. La última de nuestra parte, Martín, y te agradecemos. Te saco un poco por ahí de la coyuntura local y te aprovechamos para preguntarte respecto a lo que a la macro, ¿no? Estas decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Economía. Recién hablábamos con otro economista del MATE y coincidían en que fue un error haber sacado el cepo para las personas y que esto ha generado una fuga de capitales, como se dice, en personas humanas. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? ¿Te parece que fue apresurado? ¿O con el diario del lunes, bueno, es mucho más fácil hacer esta evaluación? No, yo la verdad que no veo que haya sido una medida tan apresurada ni tan incorrecta. Eh, Tal vez tendríamos que hacer un poco de análisis contrafáctico, ¿no? Bueno, si lo hubiéramos mantenido, ¿cuánto tiempo más lo podríamos haber mantenido? ¿Para qué hubiera servido hacerlo? Yo la verdad que no veo que eso haya empeorado, o voy a usar un término muy coloquial, ¿no? Haya empiojado la situación. Creo que, digamos, la situación se empioja, vuelvo al término, con errores no forzados del gobierno, con cuestiones políticas que se van metiendo, con campañas electorales. Digamos, nosotros tenemos un gran problema, que tal vez no nos estemos dando cuenta, que las elecciones tan seguidas, ¿no? Las legislativas, intermedias me refiero, ¿no? Y después cada 4 años las presidenciales o de gobernantes o del Poder Ejecutivo, nos hacen estar
digamos, gran parte del tiempo en campaña, ¿no? Pensando en la próxima elección en lugar de pensar en cómo mejorar la situación de las personas, de la economía y demás. Entonces yo, la verdad que a tu pregunta de si fue un error el sacar el cepo, yo creo que no, yo creo que fue una medida más dentro de las que tenía en mente el gobierno para mostrar un grado de, voy a palabras mías, ¿no? De normalización en el sentido de parecernos más a un país más normal, porque en todo momento, digo, no, nos guste o no, no estemos de acuerdo o no, el gobierno lo que ha querido mostrar siempre es que los anteriores gobernantes nos llevaban a una situación de un país anormal para lo que es el mundo. Entonces, yo quiero volver a un país normal, voy a hacer esto. Esa es un poco mi opinión, ¿no? Digamos, 100% mía. Martín, gracias por tu tiempo, como siempre. No, chicos, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente. Martín Goslino, de la Unión Industrial Bahía Blanca, haciendo referencia a la situación de la industria en Bahía Blanca y en todo el país.